Gracias. A ver, vamos a empezar. Hoy día empezamos un nuevo tema, el teorías del deber. ¿Sí? En los dos capítulos anteriores hemos estado viendo teorías del bien, ¿sí? Nos hemos familiarizado con la discusión entre un tipo especial de monismo y el pluralismo. Eso es teorías del bien. Ahora, añadimos un segundo concepto que es fundamental, la cuestión del deber, ¿sí? Entonces, deber u obligación, es lo mismo, ¿sí? Bien. A ver, en realidad, todo sistema normativo tiene tres calificativos para evaluar las acciones. Y tenemos la obligación, la prohibición o deber negativo y la licitud, ¿sí? Simbolizado con A de autorizado, ¿sí? Bien, o lo lícito, ¿sí? Lo prohibido es lo ilícito. Ambas son deberes, obligaciones. Obligación de hacer o de dar, prestar, obligación de no hacer, obligación de omisión o inacción. Y lo que no es ni obligatorio ni prohibido, ¿sí? Necesitamos una tercera categoría, ¿sí? Que no sea forzoso, es la cuestión del derecho, lo lícito, lo que podemos hacer o no hacer, ¿sí? Bien. Ahora, el deber está acá. Una vez que tenemos definido uno de estos calificativos, por negación tenemos el resto, ¿sí? Bien, entonces tratamos de determinar cuál es el criterio del deber, ¿sí? Criterio es lo que divide a algo, divide un espacio en dos categorías, ¿sí? En el caso de las acciones, ¿sí? Queremos saber cuáles son lícitas, cuáles son ilícitas. Y esta línea está dividiendo el espacio. ¿Qué es lo que determina que algo sea lícito o no? ¿Debido o prohibido? Entonces, hay varias teorías. Recuerden, pero el problema es ontológico. Bueno, en realidad, el deontológico, digamos, ético o moral, pero se trata de que las acciones supuestamente en sí mismas deben tener una característica que las hacen caer al un lado u otro de esta frontera. El problema no es cómo sabemos cuál es nuestra obligación. Eso es un problema epistemológico de conocimiento. Nuestro problema no es ese. ¿Cómo decido yo cuál es mi deber? El problema es, ¿cómo sé yo que el problema es qué es lo que hace, qué es lo que determina que una acción tenga un calificativo moral? ¿Sí? ¿Qué determina? ¿Sí? O sea, ¿qué rasgos tiene una acción para que ella sea considerada como obligatoria, prohibida o lícita? ¿Sí? Bien, vamos a empezar el día de hoy con el egoísmo. Hay dos tipos de egoísmo, inmediatamente, ¿sí? Luego veremos el utilitarismo. Posteriormente pasaremos a Kant, que es antiutilitarista. Y luego volveremos a otro tipo de utilitarismo y cerraremos con una teoría de David Ross, los deberes prima facie. Este tema es largo, vamos a ver varios capítulos, ¿sí? Pero es fundamentalísimo, ¿sí? Ok. Entonces,
estamos dentro de una teoría del deber. ¿Sí? Ahora, en el caso del egoísmo, en respuesta a esta pregunta de ¿qué es lo obligatorio? No hay referencia al bien. ¿Sí? También esa es la posición de Kant, pero no la del utilitarismo. Okay, eso quiere decir que un egoísta puede abordar este problema sin haber dilucidado antes el problema de qué es el bien. ¿Sí? ¿Cuántos bienes intrínsecos hay? Bueno, entonces, de entrada quisiera distinguir entre dos tipos de egoísmo. Uno es el psicológico y otro el egoísmo ético. ¿Sí? A ver, vamos a empezar, nos vamos a concentrar el día de hoy y creo que también necesito otra hora más para completar esta primera variante del egoísmo. ¿Sí? Pero se sobreentiende que el egoísmo psicológico no es una teoría ética. Eso ya va a quedar suficientemente claro. Únicamente esta segunda especie de egoísmo va a dar respuesta a cómo debemos comportarnos. ¿Sí? La diferencia entre una y otra variedad es que el egoísmo psicológico está respondiendo a la pregunta de ¿por qué actuamos como lo hacemos? ¿Sí? En cambio, el egoísmo ético está respondiendo a cómo debemos actuar. ¿Ya? Fíjense, la diferencia entre el psicológico y el ético está en que el primero simplemente está describiendo cómo es nuestra conducta. ¿Sí? ¿Cómo es nuestro comportamiento, nuestros hábitos, nuestras costumbres? Y bueno, quizás de modo más preciso, está indicando la motivación de todas nuestras acciones. En cambio, solo el egoísmo ético está dando una respuesta al problema de cómo debemos actuar. Esta es una palabra ética. Ella no aparece en el egoísmo psicológico. ¿Sí? Entonces, si quieren, es como aquella otra distinción que vimos en la primera unidad de diferenciar entre el ser y el deber ser. Pero con la salvedad de que el egoísmo psicológico no es una teoría de antropología filosófica. No está diciendo cómo es el hombre por naturaleza. No está diciendo que el hombre es egoísta, sino que está diciendo cómo actúa. ¿Sí? En la realidad. No como debería ser, sino cómo es nuestras acciones por lo general. ¿Sí? Son de carácter egoísta. ¿Sí? Bien, entonces dejemos el egoísmo ético para unas próximas horas. Ahora nos vamos a concentrar en esta primera versión. ¿Sí? Hay dos subvariedades, una subdivisión dentro del egoísmo psicológico. Vamos a ver
un egoísmo cínico o el cinismo y un egoísmo hedonista. Ambos dentro de esta primera corriente. ¿Sí? Y dejaremos para el último el egoísmo propiamente ético. Ok. ¿Sí? Y el egoísmo sociológico que se menciona en el texto también responde, es lo mismo que el psicológico. Responde a la pregunta de por qué actuamos o como el antropológico. Brian, no recuerdo, hágame recordar cuál es el egoísmo sociológico. No recuerdo muy bien porque ahorita no está en el texto, pero también se menciona. ¿Estás seguro que es sociológico? Sí, es el mismo que la mayoría de personas éticas dicen que existe un tipo de poder ético e impersonal. Página 230. ¿Tienen la caracterización de cuál sería el? En naranja. ¿Pero dónde dice sociológico? Psicológico. Pero le falta la P. Pero igual. No es sociológico. Creo, tendería a pensar que está confundiendo las palabras. ¿Sí? Parecería contradictorio que haya un egoísmo sociológico o en el sentido de dar una explicación sociológica de por qué somos egoístas. Pero si es que en caso de que hubiere un egoísmo sociológico, yo lo entendería como una explicación de por qué actuamos egoístamente en base a la estructura, el funcionamiento de la sociedad. Pero esa es una teoría sociológica del egoísmo. No, aquí vamos a ver el egoísmo psicológico, ¿sí? Ok, bien. Entonces, primero aclaremos qué es lo que dice y qué es lo que no dice, ¿sí? Ok, veamos. A ver. Egoísmo psicológico, ¿sí? Bien. A ver, si es que hablamos de psicológico, esto podría estar estudiado, investigado por psicólogos en un laboratorio, ¿sí? Se les podría aplicar encuestas o ponerles en situaciones, ¿sí? Para ver cómo actúan. Se me viene a la mente, permítanme ponerles el siguiente ejemplo. Se hizo un experimento con una persona que iba a dar una conferencia sobre el altruismo, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, conferencia sobre el buen samaritano. Creo que era un seminario. Y a la persona a quien se le va a aplicar este experimento es el conferencista, el que va a dar la charla. Y en el camino hacia la sala de conferencias estaba alguna persona que necesitaba ayuda. No sé, por ejemplo, visiblemente herido, puede ser que esté tumbado en el suelo, pero el conferencista, o sea, el accidentado está en el camino del conferencista, pero para no llegar atrasado a la conferencia, le ve al accidentado y pasa de frente, no le ayuda. ¿Sí? Bueno, podemos decir, hay una especie de incoherencia, ¿sí?
¿Cómo puede ser que vaya a hablar sobre la solidaridad, el altruismo, cuando él mismo no cumple aquella supuesta obligación sobre la cual va a hablar? Bueno, antes de continuar, quisiera que ustedes expresen su opinión. Voy a hacer una encuesta. ¿Tienen inclinaciones por el egoísmo? Si creen que todas nuestras acciones se deben a que la motivación que está detrás de lo que hacemos es una ganancia personal. Algo vamos a conseguir, ¿sí?, con nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento podría ser altruista, podríamos nosotros aparentemente a primera vista tener una acción que implique autosacrificio, pero en el fondo algo tenemos que conseguir. Caso contrario, no lo haríamos, ¿sí? Entonces, esta es una doctrina general, ¿sí? Mantengámonos en el plano psicológico, ¿sí? Tendencias. Esta no es pregunta personal. O sea, ¿cómo creen ustedes que es la motivación que está detrás de las acciones que hace el hombre en general? Todo ser humano, toda acción, ¿sí? ¿Se comporta como lo cree el egoísmo psicológico? ¿Sí o no? ¿Sí? Voy a hacer votación, a ver si es que hay mayoría. 21. Quedemos con 11, mayoría simple, ¿sí? Mitad más medio. A favor del egoísmo, alcen la mano. 1, 2, ¿alguien más? ¿No? Gracias. En contra, alcen la mano. ¿Nadie en contra? 2. ¿Alguien más? 3. Ok. 5. Y por lo tanto 16. ¿Ya? Bueno. Ok, entonces avancemos. Vamos a la caracterización, ¿sí? A ver, recuerden el motivo o el deseo de toda acción, ¿sí? Esa es la definición de egoísmo psicológico. Recuerden, es ¿por qué hace uno cualquier cosa? ¿Sí? El motivo es conseguir algo para sí. ¿Sí? El motivo, ganar algo para sí. Bien. Sí. Esto como regla general que no admite excepciones. O sea, hay que tomar esta afirmación como algo universal, ¿sí? Siempre, ¿sí? El deseo, la voluntad de uno detrás de cualquier acción es ganar algo para uno mismo o para los suyos, puede ser para su familia, para sus amigos, ¿sí? Incluso en aquellos casos en los cuales uno a primera vista se comporta en contra de sus propios intereses. ¿Sí?
A ver, pero por favor, inmediatamente aclaro esto y quiero insistir en esta distinción. ¿Sí? El egoísta no está diciendo que todo comportamiento sea egoísta. Es decir, que no hay altruismo. No está diciendo eso. ¿Sí? La conducta puede ser altruista. ¿Sí? El comportamiento puede ser altruista. Pero detrás de esta acción hay una intención, un deseo de ganar algo para sí. ¿Sí? ¿Ok? El egoísta no niega que haya personas que se comportan haciendo acciones en bien de los otros. La pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Sí? Y la respuesta es, no por el puro bien del otro, sino para beneficiarse a uno mismo. ¿Sí? Bien, en toda relación. ¿Sí? Bien. Ahora, se podría decir, bueno, ¿y qué pasa con personas que han sacrificado su vida por otros? Podríamos pensar nosotros en, por ejemplo, ¿Quién? ¿Perdón? Camilo Torres, la batalla de Girardot. Compañero patriota salvos de la patria, murió defendiendo la bandera latinoamericana, la Gran Colombia. Ok. Bien. Estaba pensando en la Madre Teresa de Calcuta. ¿Sí? Se pone ejemplo de alguien que trabaja en una leprosería. ¿Sí? Pensemos en héroes, en santos. ¿Sí? ¿No serían ellos un contraejemplo a lo que nos está tratando de decir el egoísmo psicológico? Bueno, ya vamos a ver cómo responden a esta objeción de entrada, pero aquí quiero, por favor, que quede claro, un egoísta psicológico no tiene por qué negar que haya acciones que benefician a otros. Lo que niega es que se haga un favor a los demás sin esperar alguna ganancia a través de esa acción aparentemente altruista. ¿Sí? Y entonces, para que quede claro, es que es imposible que uno haga algo sin esperar alguna ganancia. ¿Sí? Esta es una afirmación fuerte. ¿Sí? Imposible hacer algo, pongamos una acción A, la que sea, esto es general, imposible hacer una acción sin esperar algo de vuelta. ¿Sí? ¿Ok? Detrás de toda acción está un interés personal. Bien. Bien, ahora veamos la primera versión o variante del egoísmo psicológico,
el cinismo. Los cínicos. ¿Sí? Ahora, primero, recordemos a la escuela cínica en la antigüedad. Recuerden el fundador de la corriente. Estamos hablando de Diógenes el Cínico, precisamente, por el año 300 antes de Cristo. ¿Sí? No sé si alguien de ustedes sabe la vida de Diógenes. Él fue un hombre rico, acomodado, pero al ver a un perro hacer sus necesidades donde él quería, parece que pensó, ese perro es libre y es feliz. Y dejó sus riquezas y lo único que tenía, creo que era un recipiente y una cuchara para comer y un tonel para guarecerse de la lluvia, nada más. Con andrajos. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que estaba abandonando Diógenes? La fama, la riqueza, la fortuna, el honor, lo que es convencionalmente valorado. Y recibió el apodo de cínico, ¿sí? Que en griego, kinos es perro. Entonces, de ahí viene el nombre. Este filósofo llevaba una vida de perro. ¿Sí? Hacía sus necesidades donde le cojan. ¿Sí? Bien, entonces hay un desprecio por las convenciones. ¿Sí? Eso es un cínico. Y por supuesto creó escuela. ¿Ya? Bien, dicen que hay una leyenda, no sé si está en Diógenes Laercio, la vida de filósofos, que los cínicos tenían relaciones sexuales en la calle. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿qué afirman? Esto es una versión. Ahora, veamos, relacionemos el cinismo con el egoísmo psicológico. ¿Sí? Les he dado el origen de la corriente. Ahora, dejemos la historia y volvamos a la ética. ¿Qué afirman los cínicos? Como una variante del egoísmo psicológico. Bien. A ver, entonces, todo hombre actúa como actúa, ¿sí? Movido por el deseo de conseguir algo para sí. ¿Sí? Toda acción humana es causada por un deseo, una voluntad, un apetito de conseguir algo para sí, ¿sí? De una ganancia para uno. ¿Sí? ¿Ok? A ver, una primera aclaración es la de que el cinismo no está afirmando que
detrás de todas las acciones hay un único deseo. No dice eso, ¿sí? Sino más bien que el hombre puede desear muchísimas cosas, pero detrás de esos deseos hay otro más profundo que está a la base y es este que está aquí. Alguien podría aceptar instrumentalmente algún daño provisional para uno, pero en el fondo tolera eso porque a la larga piensa ganar algo a través de ese sufrimiento o de ese inconveniente. ¿Sí? Ok. Ahora, una primera dificultad con la que se topa el cinismo es la siguiente. ¿Sí? Y por favor, quisiera que cuando ustedes lean el texto deben ya estar familiarizados con que hay diálogo entre posturas opuestas. ¿Sí? Entonces, tienen que estar atentos a desde qué punto se está exponiendo alguna opinión. ¿Sí? Voy a abreviar con las iniciales JH, el nombre del autor, John Hospers, presenta una objeción. ¿Sí? ¿Qué pasa con aquellas personas que aparentemente han renunciado a cualquier interés personal y se han sacrificado por los demás? ¿Sí? Incluyámoslas dentro de la categoría de santos y héroes, ¿sí? Que se han autosacrificado. ¿Sí? Ok. A ver, ejemplos palpables podrían ser alemanes que ayudaron a escapar de Alemania a judíos cuando era ilegal. Cuando estaban poniendo en peligro sus propias vidas por hacer una acción altruista. ¿Sí? Hay personas que dan la vida por otros. ¿Sí? Y no es solamente una madre con respecto a su hijo. ¿Sí? Por supuesto que también eso es admirable, elogioso, pero hay personas que se sacrifican por desconocidos. ¿Sí? A ver, cuando yo tenía más o menos 20 años, hace unos 41, había una serie de televisión. Si no me acuerdo mal, el título era 911. ¿Sí? Y se veía cómo quienes trabajaban en el 911 salvaban vidas, se arriesgaban por gente desconocida. ¿Sí? ¿Qué puede decir ante esos aparentes contraejemplos un cínico? ¿Sí? Veamos la respuesta. ¿Sí?
A ver. El cínico admite la existencia de estas acciones, ¿sí? O de estas personas altruistas. A ver. O sea, sería... Habría que ser un nihilista para no aceptar ese tipo de comportamientos en ciertas personas. Entonces, no puede negar, ¿sí? Es un hecho, se dan esas personas, pero no da una explicación, ¿sí? O sea, en caso de que pudiéramos nosotros poner, así sea, un ejemplo de alguien que tuvo una vida consagrada a los demás sin perseguir algo para sí mismo, ¿sí? Entonces, el cínico no tiene otra salida que decir que no comprende ese comportamiento, ¿sí? En el texto se dice que serían locos, ¿sí? ¿Sí? Se dan estas personas, pero están locas. ¿Sí? Pero fíjense, es como cuando uno no comprende por qué alguien vota por un determinado candidato. Dice, no son inteligentes. Esa es la crítica, ¿sí? Entonces, no son pensantes, ¿sí? Algo semejante está detrás de esta respuesta, ¿sí? Entonces, esto se podría tomar como una debilidad del egoísmo, ¿sí? Como que no da una respuesta satisfactoria a esta primera dificultad, ¿sí? Gracias.